Buenos días, estimado profe Ángel, compañeros. El día de hoy vamos a compartir nuestro comentario de texto. Nuestro grupo es el grupo número 4. Está constituido por Brian Calle, Marcela Gualoto y mi persona, Javier Andrade. Comenzamos. Para comenzar es importante saber qué es un comentario de texto. El comentario de texto es un ejercicio orientado a plasmar por escrito o de forma oral todas las claves, ideas que permitan la comprensión plena de un documento. Para nuestro grupo nos ha tocado el poema de amor de Safo de Lesbos. Tenemos como la primera fase la lectura literal, inferencial y comprensión global del poema. Y el poema dice así: igual parece a los eternos dioses, quien logra verse frente a ti sentado. Feliz si goza tu palabra suave, suave tu risa. A mí en el pecho el corazón se oprime. Solo en mirarte ni la voz acierta. De mi garganta a prorrumpir y rota calla la lengua. Fuego sutil dentro de mi cuerpo todo, presto discurre. Los inciertos ojos vagan sin rumbo. Los oídos hacen ronco zumbido. Cúbrome toda de sudor helado. Pálida quedó cual marchita hierba, y ya sin fuerzas, sin aliento, inerte, parezco muerta. Una vez recitado el poema, pues tenemos el primer punto, que es el vocabulario. Dentro del vocabulario hemos podido sacar las siguientes palabras: prorrumpir, que significa proferir repentinamente y con fuerza o violencia una voz, un suspiro u otra demostración de dolor o pasión vehemente. La siguiente tenemos sutil, que es muy delgado o fino. Es de origen latín subtilis, que significa fino, delgado, ingenioso. La siguiente palabra presto, que es muy rápido de actuar, es decir, que está preparado y dispuesto para realizar una acción con prontitud y diligencia. La siguiente palabra es discurre, pensar o reflexionar sobre algo. Y la última tenemos zumbido, ruido áspero, continuado y monótono, que produce molestia o resulta desagradable, como el que producen ciertos insectos al volar. En el segundo punto tenemos los recursos retóricos. En el presente poema que acabamos de escuchar tenemos los siguientes recursos. En el verso 1 y 14 tenemos una símil o comparación. Igual parece a los eternos dioses. Pálida quedó cual marchita hierba. En el verso número 3 y número 4 tenemos la concatenación, que es suave. En el verso número 5 tenemos una metáfora: el corazón se oprime. En el verso número 10, 11 y 12 tenemos la hipérbole: los inciertos ojos vagan sin rumbo, los oídos hacen ronco zumbido. En el verso número 13 tenemos una antítesis o contraste: cúbreme toda de sudor helado. Y en el verso 15 y 16 tenemos una perífrasis: sin fuerzas, sin aliento, inerte. Tenemos la fase número 2, que es la localización y situación del texto. Nuestra autora del poema es Safo de Lesbos. Ella nació en el siglo VI a.C., entre los años 612 y 548 a.C. Era una poetisa lírica griega nacida en la isla de Lesbos, situada al noroeste del mar Egeo. Participó en las luchas políticas de Lesbos y escribía sobre la tiranía de Pitágoras. Volcó su alma en sus versos, escribía sus propias emociones, el amor, los celos, las penas de la vejez. En sus poemas se deduce que se enamoraba de sus alumnas, y de ahí proceden los términos safismo y lesbianismo, homosexualidad femenina. El siguiente punto tenemos el movimiento literario, que pertenecía al clasismo griego, en el tiempo arcaico. Este movimiento pues era una tendencia o estilo artístico y literario que se caracteriza por la búsqueda de la serenidad, el equilibrio y la armonía de las formas, propias de la tradición greco-romana. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas.
Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico tal como los humanos. Y por último punto de mi exposición tenemos el movimiento histórico. En este poema pues pertenecía a las épocas griegas, romana, bizantina. Había enfrentamiento entre dos sistemas de gobierno, la democracia y la aristocracia. En esa época se dio una guerra entre Lesbos y Atenas por la posesión de Sigüe, una pequeña colonia cerca del estrecho de los Dardanelos. Solo tenía derecho a voto una parte mínima de la población, y es por eso que Safo, a favor de la aristocracia, tuvo una actitud rebelde. Pasamos al siguiente punto. Aquí tenemos lo que es la relación del texto con otros textos, donde el texto literario poético de Lesbos, que se titula Poema de Amor, se relaciona con los siguientes textos. Oración de Juan Gelman, donde se relaciona tanto en lo amoroso. Después tenemos del Corazón Coraza de Mario Benedetti, que aquí se relaciona con el amor y el deseo. Y por último, Dame una mano de Gabriel Mistral. El tema que expresa el texto poético, Poema de Amor, podemos evidenciar que es un amor con deseo y lujuria, la cual con su imaginación su cuerpo vibra y muere en el pensar, sin poder hacer nada. El subtema. En este poema constituyen el deseo fogoso que se expresa mediante palabras, el sentimiento de poder amar desesperado internamente. Y por último tenemos los sentimientos. Los sentimientos expresados en el poema de amor de Safo de Lesbos son amor, deseo, lujuria y ansiedad. Vamos con la siguiente fase, que es la fase número 4, en la cual trata sobre el análisis de la forma o estructura externa. Con respecto al género literario, métrica y versificación, podemos decir que el poema pertenece al género lírico de Lesbos, ya que se compone de 4 versos y en donde los 3 primeros son en decasílabos sáficos, mientras que el último es un pentasílabo, que recibe el nombre de técnico dedónico. En el poema, el primer verso hace una pequeña introducción y los 3 siguientes hacen la conclusión, mientras que los demás versos van desarrollando el poema. Con respecto al recurso lingüístico, podemos decir que el lenguaje del poema es sencillo y se destaca fundamentalmente sobre el deseo y el amor. Escribe sobre el costo físico que el deseo puede ejercer sobre cada uno de nosotros. Con respecto a los recursos estilísticos, podemos decir que el poema predominan los recursos del nivel semántico, ya que tenemos un símil para el novio con los dioses. También hay una imagen sensorial, visual, y por último encontramos la exclamación que expresa sus emociones y el deseo. Y como conclusión tenemos que este poema está formado por 4 estrofas de 4 versos cada una, dando un total así de 16 versos, ya que los 3 primeros versos de cada estrofa poseen 11 sílabas métricas y el cuarto tiene 5 sílabas métricas. Este cálculo se hace tomando en cuenta la presencia del sinalefa. Y también podemos decir que la ley del acento final, en este de aquí, la palabra final de verso aguda suma una sílaba métrica, que es la palabra final del verso en esdrújula, la cual dando así un significado que los 3 primeros versos son en decasílabos y el cuarto verso es un pentasílabo. Asimismo, los 3 primeros versos pertenecen al arte mayor y el cuarto al arte menor. Finalmente, estas estrofas corresponden a la estructura de la estrofa sáfica. Listo, eso es todo por la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en un próximo video.